Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer expreso con historia japonesa en el que vamos a hablar de Shogun. ¿Qué es esto de Shogun o Shogun, si lo pronunciamos bien? Pues era una serie estadounidense, bueno, una miniserie, porque eran únicamente 5 capítulos, del año 1980, que fue una época en la que se pusieron un poco de moda estas series cortitas. Fue toda una superproducción de su época, aunque tenemos que recordar también que es una superproducción de televisión, no de cine. Y como hemos visto en la intro, estaba protagonizada por Richard Chamberlain y, mucho ojo, por Mifune Toshiro, el gran actor de las películas de Kurosawa. Y es además una adaptación de una novela con el mismo nombre, escrita por James Clavell en el año 1975, que lleva vendidas unas 30 millones de copias. Y la serie, por su parte, también fue muy exitosa. Ganó, por ejemplo, 3 premios Emmys, entre ellos el de Mejor Serie. En Japón, en cambio, no tuvo ningún éxito, pero bueno, es que ellos, por un lado, tienen sus series de samuráis que hace la cadena NHK, y quizá esta les pareció poca cosa, y por otro es que es una serie que está bastante pensada para un público occidental, porque la gracia está un poco en ir descubriendo el Japón de la época al mismo tiempo que lo va descubriendo su protagonista. En cambio, los japoneses ya conocen perfectamente ese Japón de la época. ¿Y por qué he elegido hablar de esta serie o de esta novela para el primero de los expresos? Pues bueno, porque esta serie es el motivo por el que a mí empezó a interesarme Japón. La dieron en televisión en el año 1990, la habían dado ya antes, pero yo la vi en 1990 cuando tenía 13 años y bueno, la verdad es que quedé alucinado con esa serie, con todo absolutamente lo que salía. Yo entonces no tenía ni idea de nada de Japón, ni lo distinguía de China, ni nada, pero aluciné con los samuráis, con las espadas, con los peinados, con la ropa o con el idioma, porque además hay mucho japonés en versión original, dijésemos, en esta serie, y además es muy curioso porque cuando se escucha hablar en japonés ni siquiera está subtitulado, porque se supone que el espectador tiene que vivir lo mismo que el protagonista, y como el protagonista no entiende lo que están hablando, pues se supone que tú tampoco debes entenderlo. Y además al protagonista después le dan unas pequeñas clases de japonés y entonces pues a mí eso me sirvió también un poco para ver un poco cómo era el idioma, ¿no? Y empezar a que me entrase un poco el gusanillo del japonés. Y a mí entonces la serie me encantó y me enteré de que estaba basada en una novela y resultó que esa novela la tenía prácticamente todo el mundo en su casa menos yo. Tenían en concreto esta edición y es porque esta edición en Cataluña en aquella época la regalaba Caixa de Cataluña, una caja de ahorros que ya ni siquiera existe. Entonces casi todo el mundo tenía esta novela en su casa. Yo no, porque en mi casa mis padres tenían otro banco. Y nada, leerme la novela ya fue el remate, ya fue lo que me acabó de volver loco, porque la novela pues lógicamente puede profundizar mucho en muchos otros temas y tiene más desarrollada la parte histórica o la parte un poco de intrigas políticas y quizá hay menos de la parte de romance, que para mi gusto es quizá un poco excesiva en la parte final de la serie. Y no fue hasta bastante tiempo después que supe que la historia está basada o está inspirada en hechos reales históricos. Lo que pasa, y es una cosa que me gusta mucho, es que los personajes tienen todos los nombres cambiados. Pero es muy divertido luego cuando estudias historia japonesa, es muy divertido ir adivinando o ir viendo, deduciendo quién es quién. Y desde un punto de vista histórico, pues bueno, como cambian los nombres, pues realmente, en mi opinión, pueden hacer lo que quieran. Es un producto de ficción, con lo cual no voy a ponerme a sacarle pegas. Pero es que realmente está bastante bien ambientada en cuanto un poco a los hechos, en cuanto a la época del momento. También está muy bien en cuanto a la forma en la que retrata a los samuráis. No cae mucho, cae, pero no mucho, comparándolo con otros productos de ficción occidentales, no cae mucho en la visión excesivamente romantizada de los samuráis, ¿no? Describiéndolos pues como caballeros del honor y el bushido y este tipo de tonterías. Por cierto, dentro de poco dedicaremos un cafelito al tema del bushido. Pero vaya, que aquí se muestra también un poco pues el lado más oscuro, ¿no? La crueldad, el clasismo entre los samuráis, las traiciones, etc. Eso sí, hay un gran error histórico imperdonable.
Sí, salen ninjas. Ninjas que, como espero que sepáis ya a estas alturas, pues no existieron. Y si eso te ha cogido por sorpresa, pues bueno, aquí te dejo un enlace a un vídeo en el que lo explico. ¿De qué va la historia? ¿De qué va Shogun? Pues bueno, no voy a hacer ningún spoiler, solo deciros que estamos en el Japón del año 1600, el momento en el que llegan los holandeses al país, con los jesuitas portugueses por allí, y todo este tema. Es muy curioso porque es el tema al que años después, como investigador, me he dedicado más en profundidad. Y el protagonista es un inglés llamado John Blackthorne, que trabaja para los holandeses y que llega a Japón en ese momento y por una serie de circunstancias se ve envuelto entre las intrigas políticas que hay básicamente entre dos señores samuráis muy poderosos. Por un lado tenemos a Ishido y por otro lado tenemos a un tal Toranaga, que es el personaje al que da vida Mifune. Pero bueno, tengo pendiente dedicar un cafelito a la llegada de los holandeses a Japón y ese día volveremos a hablar también de John Blackthorne y volveremos a hablar de Shogun. Pero bueno, os recomiendo mucho haceros con alguna copia de la novela en cualquiera de sus ediciones, ya veis que tengo más de una, aunque he estado echando un vistazo últimamente y diría que está descatalogada, no entiendo el motivo. Y también os recomiendo que le echéis un vistazo a la serie, la verdad es que no sé si está en alguna de estas plataformas de series que tenemos, diría que no, pero bueno, puede encontrarse por internet o si no podéis hacer como yo y compraros también la edición en DVD, si es que alguien sigue teniendo DVD, porque yo tengo uno, pero no lo tengo ni conectado a la tele. Y la serie, pues eso, tiene más de 40 años, con lo cual hay que ser un poco comprensivo, pero yo creo que aguanta bastante bien la edad. Quizá hay algunas cosas, quizá lo peor que haya envejecido sea la música, aunque la música es de Maurice Jarre, un gran compositor que tiene 2 o 3 Oscars a mejores bandas sonoras, pero es lo único que yo encuentro que ha pasado un poco peor el tiempo. Y si no os gusta la serie porque la encontráis que se ve demasiado antigua, pues bueno, que sepáis que están haciendo un remake que en teoría se debería estrenar este año y tiene por ahí algunos actores importantes como Sanada Hiroyuki, etcétera. Y bueno, de momento tiene buena pinta, ya diremos algo cuando salga. Pues nada, lo dejamos aquí, esto es breve porque por eso es un expreso y no un cafelito. Os recuerdo que dedicaré también algunos expresos a preguntas que hagáis, preguntas que dejéis en los comentarios de cualquiera de estos vídeos, las voy apuntando, de hecho ya tengo un par, gracias a los que las han hecho, están apuntadas. Pues nada, cosas que queráis saber, pues de mi trabajo, de mi experiencia en Japón, habiendo hecho diferentes cosas o cualquier tema que os llame un poco la curiosidad. Pues nada, nos vemos muy pronto y hasta entonces cuidaos mucho, que vaya bien.